Todo comenzó con una carta sin firma, dejada en el confesionario un martes por la tarde. El padre Elías Villaseñor, con sus 41 años de servicio y silencio, no se sorprendía fácilmente. Pero aquella nota, escrita con tinta negra sobre papel de misa reciclado, no era una simple petición de oración, ni una confesión anónima común. Decía: Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, grábame como un sello sobre tu corazón. Debajo, una pregunta en letras más pequeñas: ¿qué pasaría si usted volviera a amar, padre? Elías cerró el papel con cuidado, lo guardó entre las páginas de su breviario y no dijo nada a nadie. Pero esa noche, al intentar dormir, sintió que el aire de su habitación se espesaba. Hacía frío afuera, pero él sudaba. San Jerónimo de las Cumbres era un pueblo suspendido en las montañas del estado de Oaxaca. Casas con techos de lámina, calles de tierra, rezos en náhuatl mezclados con español. Allí, Elías llevaba 12 años celebrando misas, bendiciendo velorios, bautizando niños y, sobre todo, manteniéndose irreprochable. Sin embargo, desde aquella primera carta, algo comenzó a cambiar. Las cartas siguieron llegando, siempre dejadas en el mismo lugar, con fragmentos bíblicos sobre el deseo, el sacrificio, el fuego del corazón. Un día, una nota estaba impregnada con un aroma leve, como a canela y tierra húmeda. En otra, apenas visible a contraluz, había dibujado un corazón atravesado por una cruz. Elías intentaba racionalizarlo. Alguien me está provocando. Es una prueba, un juego. Pero por las noches, los sueños se volvían más intensos. Soñaba con una mujer de cabello largo, con las manos manchadas de barro, tocando su rostro con ternura. Siempre le decía lo mismo con voz suave: ya no huyas de lo que eres. Un domingo después de misa, una mujer joven se acercó al padre Elías con una sonrisa serena. Dijo llamarse Aurora Vázquez. Tenía 29 años. Había llegado al pueblo recientemente para cuidar de una tía enferma. Pidió permiso para ayudar en la parroquia como voluntaria. Se ofreció a limpiar, archivar documentos, incluso cocinarle algo ligero los domingos. Aurora tenía una belleza tranquila, ojos oscuros, modales suaves y una voz que parecía no alterar el aire cuando hablaba. Era culta, conocía la Biblia, pero también hablaba de plantas medicinales, de infusiones, de historias antiguas. Cada vez que iba a la casa parroquial, dejaba sobre la mesa una taza de barro con una bebida caliente. Decía que era un té de canela con hierbas del campo para ayudarle a dormir mejor. Elías aceptaba por cortesía, al principio, pero pronto, cada trago lo dejaba más cansado, más vulnerable. Los sueños se volvían casi reales. En uno despertaba abrazándola, en otro se encontraba caminando descalzo con ella entre neblina, escuchando su risa detrás de los árboles. Intentó alejarse, canceló los almuerzos, cerró la casa parroquial, se encerró en oración, ayuno y penitencia, pero Aurora aparecía igual. Una tarde la encontró rezando sola en el jardín. Otra noche, al subir al campanario, la vio de espaldas, mirando hacia el pueblo. Cuando la llamó, ella no respondió, y simplemente ya no estaba allí. En medio de esa espiral, un joven seminarista llamado Luisito llegó al pueblo en misión temporal. 19 años, tímido, estudioso, venía de la diócesis de Puebla. Ayudaba con los catequistas y dormía en un cuarto contiguo a la sacristía. Pero en menos de 2 semanas, Luisito enfermó de forma extraña. Fiebre constante, alucinaciones, murmuraba frases incoherentes. Una noche lo encontraron caminando por el patio con los ojos cerrados, diciendo en voz baja: «No era para mí, no era para mí». Antes de ser trasladado por un médico a la ciudad, pidió confesarse con urgencia. Lo hicieron a solas, en la capilla vacía. Al salir, Elías tenía el rostro pálido como cera.
Luisito, en su delirio, le había dicho: «Fue ella, padre, la que me dio ese atole, pero no era para mí. Yo lo bebí por error. Era para usted». Elías pasó esa noche de rodillas, con las manos temblando. Repasó cada carta, cada mirada, cada taza. Sintió el fuego en el pecho, el mismo que había intentado callar durante años, el mismo que lo obligó a dejar atrás una vida antes del seminario, una vida que nadie en San Jerónimo conocía. A la mañana siguiente se puso su abrigo, bajó por la calle de tierra y caminó hasta la casa donde Aurora vivía con su tía. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la casa olía a canela, hierbas secas y algo más, algo turbio, metálico como óxido viejo. La encontró en la cocina, de espaldas, frente a una olla de barro donde hervía una mezcla espesa. Había trozos de tela sumergidos, pétalos marchitos y vapor perfumado saliendo en ondas. Aurora no se volteó, solo dijo: «Ya sabía que vendrías». Aurora no se inmutó cuando Elías entró en la cocina. Seguía removiendo lentamente la mezcla espesa en la olla. El vapor subía en espirales, perfumado con canela, anís y algo más. Un aroma íntimo, perturbador, que rozaba la memoria como un susurro del pasado. Sobre una silla, junto a la estufa, había prendas femeninas húmedas, un sostén blanco, un trozo de tela roja y una pequeña medalla religiosa oxidada. Elías tragó saliva. El silencio era espeso, sus labios se movieron, pero la voz tardó en salir. «¿Qué es esto?». Aurora se giró despacio, sin sorpresa, como si esperara esa pregunta desde hacía años. Tenía el rostro sereno, los ojos llenos de algo que no era rencor, pero tampoco era ternura. «Es justicia, padre». Se secó las manos en un trapo limpio y lo invitó a sentarse. «No vine a dañarlo, vine a devolverle lo que le arrebataron». Elías se quedó de pie. Aurora continuó: «Mi madre se llamaba Soledad. Usted la conoció en Puebla cuando tenía poco más de 20 años. Fue antes del seminario, antes de la sotana. Usted la amó. Aunque ahora lo niegue, la amó». Elías cerró los ojos un momento. Una imagen fugaz cruzó su mente. Una mujer de trenzas largas, risa suave, caminando descalza por un campo florido. Algo que había enterrado bajo capas de votos, rezos y penitencias. Aurora siguió. Ella quedó embarazada, nunca lo buscó, no quiso interferir en su camino, pero murió hace 5 años. Un tumor, sin dejar rencores, solo una carta y su nombre. El padre Elías se sentó, como si sus rodillas ya no pudieran sostener tanto peso. Aurora bajó la voz, como quien revela un secreto al viento. «Crecí preguntándome por qué alguien podía amar tan fuerte y luego desaparecer. ¿Por qué merecía ser olvidada? ¿Por qué yo nací de algo que ni siquiera tuvo un final?». Elías tenía los ojos húmedos, la mirada perdida en el suelo de tierra apisonada. «Y entonces me hiciste esto». Aurora asintió con lentitud, no con odio, con una calma inquietante. «No quería vengarme, solo quería que usted sintiera lo que yo sentí toda mi vida. Amor forzado, apego irracional, deseo sin explicación. Usted me abandonó sin saberlo. Y ahora, usted me ama sin quererlo». El silencio volvió, largo, como el que se hace en las iglesias después de un pecado confesado. Elías murmuró: «¿Esto es venganza o es amor?». Aurora lo miró fijamente, sin temblor, sin sonrisa. «Es justicia». El padre Elías no volvió a aparecer por la iglesia. No celebró la misa del jueves. No confesó a los niños. No encendió las velas de la capilla. Aurora fue vista por última vez 2 días después, empacando una maleta pequeña en una vieja camioneta conducida por una mujer mayor. Ninguna despedida, ninguna explicación,
La casa parroquial permaneció cerrada durante semanas. La comunidad murmuraba sobre un viaje inesperado del sacerdote. Algunos decían que había sido llamado por el obispo a Oaxaca capital, otros que estaba enfermo, pero nadie lo volvió a ver. 3 meses después llegó una carta al obispado. No tenía remitente. La letra era firme, pausada, como escrita con los huesos y no con la tinta. Decía: ¿quién ama a quién cuando el amor nace de un embrujo? Yo solo quise conocer a mi padre. Nadie investigó más. No hubo escándalo. Solo rumores, como los que se llevan el viento en los pueblos altos, donde las nubes tocan los campanarios y las historias se esconden entre hojas de eucalipto. Pero algunos aseguran que, en las tardes frías de San Jerónimo, cuando el viento sopla hacia el norte, se puede percibir un leve aroma a canela flotando entre las piedras viejas de la iglesia. Como si alguien, en algún lugar, todavía estuviera removiendo una olla, esperando que el amor regrese por la puerta equivocada. Me llamo Carlos Mesa. Tenía 24 años cuando me enviaron a Chiapas. No fue una escolia, fue una forma de castigo. Lo disfrazaron de retiro espiritual, pero todos sabíamos lo que significaba: apartarme del seminario sin necesidad de expulsarme. Una sanción elegante, no por herejía, no por falta de vocación, sino por exceso de intimidad con un compañero. Esa fue la frase exacta. El sitio era una colina perdida entre nubes y caminos de piedra. Ahí, en medio de la nada, se alzaba una capilla de adobe viejo, sin campana, con las paredes agrietadas y musgo colgando del techo. Dicen que fue construida por presos condenados a muerte hace más de un siglo. La llamaban, con cierto respeto entre los locales, la capilla de los condenados. No llegué solo. Me dejó un chofer que no quiso subir del todo. Dijo que el padre ciego me esperaría dentro. Lo dijo bajando la voz, como si nombrarlo con fuerza pudiera despertarlo. Entré con una mochila y una caja de herramientas. Iba a quedarme una semana, restaurando lo que se pudiera. Había humedad en el aire, olor a encierro antiguo, polvo grueso en los bancos, telarañas como mantos. Pero los objetos estaban todos en su sitio, como si los reclusos hubieran salido para volver en cualquier momento. Crucifijos tallados a mano, rosarios torcidos, velas sin derretir y al fondo un altar cubierto con una sábana sucia. En la esquina, medio cubierto por un ladrillo suelto, encontré una caja de madera oscura. No era grande, cabía en las 2 manos, pero tenía inscripciones en latín y náhuatl. Ninguna reconocible de inmediato. Dentro, un polvo negro, fino, como ceniza apretada. Junto al polvo, un trozo de papel envejecido. Este polvo solo debe ser usado contra quien traicione su propia naturaleza. Esa noche dormí mal. Demasiado silencio. El techo parecía crujir incluso sin viento. Soñé con figuras encapuchadas. Caminaban alrededor de mí, como si supieran lo que había hecho. Uno de ellos murmuraba en mi oído: ¿para qué rezas si no te escuchan? Me desperté sudando, con la garganta seca y los ojos ardiendo. El padre local, ciego de nacimiento, llegó por la mañana con una bolsa de pan. No subía con frecuencia, pero aquel día quiso ver al nuevo huésped. Hay cosas que no se restauran, Carlos. Se despiertan. Fue lo único que dijo antes de marcharse. Pasé los días lijando, limpiando, restaurando íconos y crucifijos, pero el polvo negro me llamaba. Era como si oliera diferente cada día, a veces incienso, a veces quemado, a veces a mí mismo. Al 4.º día tuve un sueño distinto. Me veía dentro del confesionario. Trataba de hablar, pero cada palabra me hacía sangrar por los ojos. Cuando desperté, tenía lágrimas rojas secas en las mejillas. No sé si fue real. Intenté rezar.
solo una oración corta, pero mi lengua temblaba, cada palabra quemaba, como si Dios estuviera sordo o molesto. Quise escribirle a mi madre, pero no recordaba su número, ni siquiera sabía si quería que supiera dónde estaba. A la sexta noche me quebré. Caí de rodillas frente al altar. Saqué la caja, mezclé el polvo con agua del jarrón viejo y lo unté en mi pecho, repitiendo: haz que esto se vaya, haz que no lo sienta más, que no piense en él. Sentí frío, no el del clima, sino el que sube desde dentro, como si algo me arrancara de adentro hacia afuera. El día siguiente no sentí hambre, tampoco sed, pero al verme en el espejo roto del confesionario, noté algo extraño. Mis ojos no tenían brillo, no tristes, apagados. Mi voz sonaba diferente, más baja, más hueca. Las paredes de la capilla comenzaron a pulsar por las noches, como si respiraran. Esa tarde escuché pasos afuera. Pensé que era el padre ciego, pero era alguien más, un joven. Lo reconocí de inmediato. Era él, mi compañero del seminario, el que me había besado primero, el que me evitó después. Había venido a pedirme perdón. No lo dijo con palabras, lo vi en sus ojos, quiso abrazarme, y ahí terminó todo. Cuando él me tocó, fue como si algo dentro de mí colapsara. No grité, no pude. Sentí la carne retroceder, como si el contacto humano encendiera una alarma prohibida en mi interior. Su mano rozó mi hombro y mi piel dejó de ser piel. Fue arcilla, ceniza, resina hirviendo. Me aparté, trastabillé, pero ya era tarde. Él retrocedió con miedo. «Carlos, ¿qué te hicieron?», preguntó. Quise responder, pero mi voz salió como un eco sin forma. Mi garganta ardía, mi rostro pesaba, no como un dolor, más bien como si ya no perteneciera a mí. Corrí hacia el altar, el polvo seguía ahí, estaba más negro que nunca, más compacto. Respiraba. Lo toqué por instinto, tal vez por desesperación, pero ya no sentía con los dedos. Sentía con algo que no tenía nombre. Frente al espejo del confesionario me vi por última vez. Ya no tenía rostro. Mis ojos eran huecos. Mis labios no cerraban del todo. Mi nariz desaparecía entre pliegues blandos. No era masculino ni femenino. No era joven ni viejo. No era nada. Él me miraba desde la puerta, quiso acercarse, pero el piso crujió bajo sus pies. La capilla vibró. Las paredes pulsaban con fuerza, como si respiraran por mí. «Carlos, lo siento. No sabía lo que te iban a hacer. Perdóname, perdón». Esa palabra me atravesó como un cuchillo tibio. Yo había pedido lo mismo. Yo también había querido ser perdonado, pero no por él. Por Dios, por la iglesia, por el sistema que me formó para luego expulsarme sin decirlo. Había traicionado mi alma para encajar, para dejar de sentir, para corregirme. El polvo cumplió su promesa. Me convirtió en algo sin naturaleza. Esa fue la última noche. Él huyó. No lo culpo. El miedo que vio en mis ojos vacíos era el mismo que yo llevaba años tragando. Al amanecer, la capilla estaba vacía. No había huellas, ni cuerpos, ni herramientas. Solo el altar permanecía intacto. Sobre él, una capa delgada de polvo negro brillaba bajo la luz filtrada del techo roto. Y encima, un manuscrito recién escrito, con letras torpes pero firmes. Traicioné mi alma. Ahora ya no tengo cuerpo. Desde entonces, nadie ha vuelto a subir a la colina. Dicen que el padre ciego se negó a hablar más del lugar, que el chofer que me llevó no acepta viajes desde hace años, que el seminario en Veracruz nunca mencionó mi nombre de nuevo. Algunos afirman que en ciertas noches la capilla respira, que suenan rezos entrecortados, que hay un rostro que se dibuja en el polvo del altar y luego desaparece. Yo no lo sé. Porque ya no estoy, porque nunca debí pedir que me borraran, porque hay cosas que no se restauran, se despiertan.
Yo no soy de grabar mensajes, ni de contar cosas que suenan raras, pero lo que viví en ese salón no me deja dormir. Y si alguien más va a pasar por lo mismo, tiene que estar advertido. Mi nombre es Marisela. Tengo 38 años. Doy clases desde que era casi una niña y siempre fui muy racional. De esas profesoras que anotan todo, que siguen el programa, que creen que todo se puede resolver hablando. Hasta que llegué a esa escuela en Tepoztlán. Era una primaria de las de antes, con el suelo de tierra firme, ventanas de madera y un olor entre humedad y copal viejo. Llevaba cerrada por casi 10 años, después de un incendio. Dijeron que fue por un rayo, pero en el pueblo nadie parece creerlo. Me ofrecí a reabrirla porque necesitaba empezar de nuevo. Venía huyendo de una historia que no viene al caso. Quería silencio, quería trabajo, y ese lugar me lo ofrecía. Los niños eran poquitos, silenciosos, muy educados, pero con una tristeza en los ojos que yo no había visto nunca, como si ya supieran algo que yo todavía no. Y entre todos, había una niña que me quitó el aliento desde el primer día. Siempre se sentaba en el segundo renglón, junto a la ventana. No hablaba, no reía, no respondía lista, pero cada día estaba ahí, puntual, impecable, como si formara parte del mobiliario. Yo le preguntaba el nombre, nunca me contestaba, solo bajaba la cabeza y dibujaba. Siempre el mismo dibujo, una mujer sin ojos, sosteniendo una muñeca colgada por el cuello. La primera vez creí que era imaginación infantil, la segunda, una coincidencia. Pero cuando vi el mismo dibujo por cuarta vez, con la misma posición, los mismos detalles, algo me apretó el estómago. Pregunté a los demás, nadie me decía nada. Les señalaba a la niña, les preguntaba si era nueva, si sabían su nombre. Nada, silencio total. Solo me miraban con miedo. Fui a hablar con algunos padres. Una señora me cerró la puerta en la cara. Apenas dije el nombre que creía haber oído en la hora del recreo. Itzamara. La segunda madre me susurró bajito, como si temiera que alguien más escuchara. Aquí nadie tiene hija con ese nombre, maestra. No insista. Volví a la escuela con esa frase rondándome la cabeza. Al día siguiente, el asiento del segundo renglón estaba vacío. Pensé, al fin alguien la llevó a casa. Pero no. A la hora del almuerzo, regresé al salón a buscar unos cuadernos y la vi ahí, sentada, dibujando otra vez. Mis piernas se paralizaron. Me acerqué despacio. Le pregunté, ¿quién te trae? ¿Dónde vives? No respondió. Solo escribió algo en la esquina del dibujo. Era su nombre, Itzamara, con letras torcidas, como si alguien le hubiera enseñado a escribir sin verla. Esa noche no pude dormir. Empecé a buscar entre los archivos viejos que encontré en una caja metálica bajo el escritorio del director anterior. Había papeles chamuscados, fotografías descoloridas y una lista de alumnos de hace más de una década. Ahí estaba, Itzamara Xochitl Moreno, curso segundo grado, estado, fallecida, lugar, salón de clases, causa, incendio de origen desconocido. El corazón me saltó al cuello. Según el documento, la niña había muerto justamente sentada en la segunda fila, lado izquierdo, junto a la ventana. Dejé caer los papeles. Sentí que me faltaba el aire. Quise salir corriendo. Pero al girarme, el pizarrón del salón tenía algo escrito que no estaba ahí antes. Tú me vas a enseñar a escribir mi nombre con fuego. Lo estaba viendo con mis propios ojos. Esa letra torcida, esa frase. Mi primera reacción fue lógica. Alguien está jugando conmigo. Alguien quiere que me vaya. Pero entonces empezaron las marcas. Primero fue una, en la espalda, justo entre los omóplatos. Un símbolo que parecía una letra antigua. Me dolía como si fuera una quemadura, pero no tenía costra ni hinchazón. La segunda semana, otra marca y otra. Cada lunes me despertaba con un nuevo símbolo. Pensé que era estrés, que me estaba lastimando en sueños.
Fui al médico del pueblo. Me miró la espalda, palideció y me dijo que nunca había visto algo así. Las madres empezaron a evitarme. Los niños ya no me saludaban, escuchaba cuchicheos y entonces comenzaron a desaparecer, uno por uno. Primero un niño, luego dos, después una niña. Nadie daba parte, nadie hacía escándalo. Era como si aceptaran que eso podía pasar y que no se debía hablar. Y cada noche yo soñaba con ella, sentada en la segunda fila, desnuda de ojos, con las manos llenas de ceniza, sosteniendo la muñeca ahorcada y susurrando: escribe mi nombre, maestra, escríbelo con fuego, con tu cuerpo. Ya no era solo una pesadilla, era como si algo estuviera reclamando mi cuerpo, marcándolo, preparándolo. La cuarta marca apareció justo debajo de la nuca, un símbolo curvado, como una serpiente mordiéndose la cola. Esa mañana, al mirarme en el espejo, me vi pálida, pero no cansada, me vi vacía, como si ya no fuera completamente yo. Comencé a escribir cosas en mis cuadernos sin darme cuenta, nombres antiguos, palabras en náhuatl que jamás había aprendido. Y cada vez que las leía en voz alta, algo en el aire cambiaba. Los animales del pueblo empezaron a aparecer con los ojos arrancados, gatos, perros, gallinas, sin una gota de sangre, como si les hubieran quitado la mirada y nada más. Los vecinos me evitaban. Las madres sacaban a sus hijos de mi clase, pero la niña, ella seguía ahí. Itzamara, siempre sentada en el segundo renglón, siempre dibujando, siempre mirándome sin ojos. Una tarde de viernes, decidí quedarme en la escuela después de clase. Quería encontrar la fuente de esa presencia, algo, lo que fuera. Revisé el salón, el patio, la bodega. Nada, pero al volver al aula, la vi de pie frente al pizarrón. Nunca la había visto de pie, y en el pizarrón, con tiza roja, o algo que parecía tiza, estaba escrita la misma frase de antes: la nueva maestra ya no necesita ojos. Me quedé paralizada. No podía moverme ni un centímetro. Sentía que si la tocaba, si decía su nombre, me iba a tragar el suelo. Y entonces habló por primera vez, una voz suave, lejísima, como si viniera de dentro de la tierra. Mi mamá me enseñó a escribir con sangre. Tú me vas a enseñar a escribir con fuego. Yo quería correr, quería gritar, pero no pude. Todo el salón comenzó a oler a humo viejo. No a incendio, sino a brasas apagadas hace muchos años. Mis piernas se doblaron. Caí de rodillas. Y cuando me toqué la espalda, sentí que las marcas ardían como hierro caliente. Tuve que arrastrarme fuera de ahí. Nadie me ayudó. Nadie me abrió la puerta. Nadie me preguntó nada. Me encerré en la casa que me rentaban. Dormí 2 días seguidos. Y cuando desperté, los símbolos habían desaparecido, pero no los sueños. Itzamara estaba en todos. Me señalaba el pizarrón, me pedía que enseñara, que repitiera lo que ella decía, que le jurara que su nombre iba a quedar escrito para siempre. Intenté denunciar, nadie me creyó. Fui a la policía local, se rieron. Uno de los agentes me dijo: si usted vio a Itzamara, mejor váyase antes que la escoja. No lo entendí al principio, pero después supe a lo que se refería. Me fui del pueblo esa misma noche, no recogí nada. Dejé todo, libros, ropa, documentos. Solo llevé los dibujos que había guardado en secreto, los que ella me dejaba cada semana, porque sí, no eran míos, eran de ella. Semanas después, supe por redes que la escuela había sido clausurada otra vez. La razón oficial fue problemas estructurales. Pero en la foto que subieron, una imagen borrosa tomada desde la reja, se alcanzaba a ver el interior del aula. Y en el pizarrón, escrito con letra infantil y tiza roja, estaba la frase: la nueva maestra ya no necesita ojos. Desde entonces no volví a dar clases, y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro sin ojos.
y su muñeca colgando. No sé si me llevé algo de ese salón o si algo de ese salón me llevó a mí. Solo sé que hay nombres que se escriben con fuego y que Itzamara todavía espera a su siguiente maestra. ¿Alguna vez tuviste un profesor o profesora que cambió radicalmente de un día para otro? ¿Crees que un lugar puede absorber el dolor de un pasado no resuelto? Cuéntanos abajo qué crees que realmente pasó con Maricela. Y con Itzamara, te leemos. No tengo claro qué día fue el primero, pero sí recuerdo perfectamente el calor, un calor seco, denso, como si me envolviera una manta hecha de polvo caliente. Mi nombre es Julián, tengo 31 años, y hace poco más de un año fui transferido al puesto de salud de la Quebrada de los Cuervos, una aldea remota en la costa de Guerrero. Era un cambio obligatorio, una especie de castigo encubierto, tras haber denunciado algunas irregularidades en el hospital donde trabajaba en la capital. El camino hasta allá era tortuoso. Me dejaron en una van oxidada cerca de un cerro y desde ahí tuve que subir a pie. El puesto de salud parecía un aula abandonada de primaria, paredes sin revocar, techo bajo de lámina e una cisterna artesanal no fundo, coberta como una tabua. No había nadie esperándome, ninguna bienvenida, solo un gallo sin plumas picoteando basura y el zumbido de insectos que no reconocía. El primer día no llegó ningún paciente, ni el segundo, ni el tercero, hasta que apareció ella, una figura doblada por el tiempo, con un rebozo gris y los pies descalzos, subiendo lentamente la loma como si llevara consigo el peso del mundo. No me dijo su nombre, solo se sentó frente a mí y dijo: «Este vaso me sostiene, hijo. Cuando no me lo den, sabrán lo que es el hambre del otro mundo». Le ofrecí un vaso de agua del bidón que había traído yo mismo desde la ciudad. Ella lo sostuvo con ambas manos como si fuera sagrado. No bebió mucho. Apenas lo acercó a sus labios, cerró los ojos y se fue, sin despedirse, sin decir más. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente. Y al siguiente. Siempre con la misma frase, siempre con la misma mirada turbia, como si sus ojos estuvieran llenos de algo más espeso que lágrimas. Empecé a sentirme incómodo. Cada vez que ella entraba, el ventilador dejaba de girar, las luces parpadeaban y uno de mis termómetros se desconfiguraba. Pensé que eran coincidencias, hasta que empecé a notar que animales morían cerca del puesto. Primero fue un perro, luego un gato. Después, un grupo de gallinas apareció sin cabeza junto a la cerca del dispensario. Comencé a preguntar discretamente a los vecinos, pero cada vez que mencionaba a la señora del rebozo gris, cambiaban de tema. Una mujer mayor, la madre de uno de los pescadores, me detuvo un día en el camino y me dijo con seriedad: «Si le niega el agua, se seca su alma». Yo no sabía si reírme o preocuparme. Una noche, mientras revisaba los equipos, mi único pasatiempo, noté que las baterías de los aparatos de medición se descargaban apenas ella entraba. Lo probé con un estetoscopio digital, batería llena. Ella llegó, pidió su agua y el dispositivo simplemente murió. La situación empezó a afectarme más de lo que quería admitir. Comía menos, dormía mal, soñaba con desiertos interminables, con ojos secos mirándome desde pozos vacíos. Y ella seguía viniendo. Todos los días, misma hora, misma frase: «Este vaso me sostiene, hijo. Cuando no me lo den...». Hasta que una tarde llegué al límite. Había pasado una mala noche. Una fuga en la cisterna había vaciado parte del agua que quedaba. El camión que debía traer nuevos bidones se retrasó por tercera vez. Y justo cuando me estaba lavando la cara con lo último que tenía en una botella plástica, ella apareció. Ni saludó, solo estiró las manos. «Este vaso me sostiene, hijo».
y fue ahí cuando lo hice. Me levanté, cerré la botella y le dije, hoy no, ya está bien. Ella no se inmutó, no se enojó, no protestó, solo sonrió, una sonrisa seca como grieta en tierra árida, y dijo, entonces ya me diste lo que necesitaba. Se dio la vuelta y se fue. No miró atrás. Yo sentí un escalofrío inmediato, no de miedo, sino de algo peor, culpa sin motivo, como si hubiera fallado un examen cuyo contenido ni siquiera conocía. Esa noche, el calor fue peor. Me desnudé por completo, pero el sudor no salía. Mi garganta se sentía rugosa y el aire denso como vapor caliente. A las 3 de la madrugada, el generador falló y lo peor vino al amanecer. Al amanecer, algo estaba mal. El silencio era diferente. No había gallos, ni grillos, ni el zumbido eléctrico del poste al lado del dispensario. Salí a revisar la cisterna, con la esperanza de rescatar algo del agua filtrada la noche anterior. Estaba vacía, seca, completamente. Lo extraño no era solo la ausencia de agua, era el olor. Un olor espeso, antiguo, como si lo que se hubiera evaporado no fuera líquido sino memoria. Intenté encender la bomba manual, pero solo salió aire. Un aire caliente, árido, que me golpeó en la cara como si alguien exhalara desde el fondo de un horno. Bajé al pueblo desesperado. Encontré a algunos vecinos reunidos frente a la fuente central. Uno de ellos tenía en la mano una cubeta vacía. Se secó, me dijo. ¿Qué cosa? El pozo, por completo. No dije nada, pero lo supe. Lo supe con una certeza seca, como mi garganta. La última gota había sido la que yo negué. Ese mismo día, las primeras noticias comenzaron a circular. 2 niños habían desaparecido. Ambos solían jugar cerca del arroyo, el mismo que ahora era solo una línea blanca sobre la tierra agrietada. Pasaron 3 días, nadie volvió a ver a doña Sabina, pero yo empecé a verla en todas partes, reflejada en los vidrios polvorientos del consultorio, sentada bajo la ceiba seca al anochecer, en los espejos empañados por el calor, sus ojos sin lágrimas me observaban. Mis labios se agrietaron, comencé a beber todo lo que encontraba. Agua embotellada vencida, jugos caducados, suero oral, nada servía. Mi lengua se sentía de papel, mi garganta como un tubo oxidado. Una noche soñé con mi abuela. Ella había muerto hacía más de 5 años. En el sueño me llamaba desde dentro de una cisterna. No gritaba, susurraba, como si el agua misma hablara. No era para ella, Julián, era para ti. Me desperté empapado en sudor, pero seguía con sed. Al día siguiente, una tercera desaparición. Una niña que había ido por agua a una casa vecina y nunca regresó. Nadie hablaba ya del clima, ni del pozo, ni de la anciana. Solo se rezaba. Y yo empecé a escribir este testimonio. No para explicar ni para pedir perdón, sino para dejar algo antes de que me seque por dentro del todo. Porque lo siento cómo mi piel se agrieta, cómo mis uñas pierden color, cómo mis ojos ya no lloran. Hoy al llegar a la clínica, o lo que queda de ella, encontré algo frente a la entrada, un objeto simple, pero imposible de ignorar. Un vaso de barro, partido por la mitad. Dentro, solo una nota, humedecida, apenas legible, pero clara. La última gota fue la tuya.